¿Por qué existimos? Sin duda, no comiences contigo mismo. Si intentas responder a la pregunta, ¿por qué existes? ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué en esta familia? Desde tu autorrealización, desde ti mismo, el problema va a ser que vas a comenzar un camino en que vas a interpretar la vida donde tú eres el centro, donde todo gira alrededor de ti, donde vas a ver a las personas como medios, como objetos para alcanzar tus metas. Cuando una persona comienza a responder a la pregunta ¿por qué existo? Desde sí mismo, es un camino hacia una vida egoísta. De hecho, es la manera en la que puedes arruinar tu vida antes de los 30. Una de las historias que leí en un libro de Steve Farrar, muy interesante, él contaba la historia de cómo su hija tenía una amiga que era una niña muy dedicada en la escuela, pero un día llegó a la casa completamente distinta. Su carácter, su actitud ácida, orgullosa, muy diferente. Así que hasta los papás de la amiga se preguntaban, ¿qué pasó con su hija? Bueno, ¿sabes? Investigando, el asunto es que el papá de esta chica se había ido de la casa. Es más fuerte porque él servía en una iglesia. Abandonó a su familia, se fue con otra mujer y la decisión de ese hombre rompió completamente a su familia. Ahora, ¿cuál es mi punto con decirte esta historia? La manera en la que ese papá tomó esa decisión de abandonar a su familia es porque estaba centrado en él mismo. Estaba destruyendo su familia, pero también estaba destruyendo a la familia de la mujer con la que se había juntado. ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Por qué alguien tomaría una decisión como esa? ¿Tú crees que ese papá es una buena persona en su sociedad? Quizás es una persona que tú platicas con él, tú hablas con él y es amable, es una, entre comillas, buena persona. Pero ¿por qué estaría dispuesto a abandonar a su familia? Quizás es una persona que jamás consideraría matar a alguien. Y sin embargo, está matando a su familia y a otra familia más. ¿Por qué alguien tomaría una decisión así? Porque está pensando en su propia felicidad. Porque está partiendo de él mismo. Porque está interpretando la realidad como una manera de buscar su propia felicidad. Acaba de definir el bien y el mal a su manera, a su conveniencia y a expensas de los demás. Ahora, ¿sabes? Esto es más común de lo que pensamos. Es más común, incluso con mucho cuidado y siendo sensible. Me atrevo a decir que quizás tu propia familia, muchos de los que están aquí, están atravesando esto o han atravesado esto. ¿Y sabes? Estas son las consecuencias de empezar por nosotros mismos. Estas son las consecuencias de buscar nuestra autorrealización. Ahora, quizás podríamos pensar muy duros con este padre. Podríamos a lo mejor preguntarle, ¿por qué lo hiciste? Y quizás el papá nos respondería, ¿es que no tengo derecho a ser feliz? La respuesta es no. Lo que estás realmente diciendo es, ¿no tengo derecho a ser egoísta? ¿No tengo derecho a buscar mi propia felicidad? Así que quizás no solamente se trata de este padre, quizás se trata de todos nosotros, que vivimos en una cultura que nos ha enseñado a nuestra propia autorrealización. Así que cuando preguntamos cuál es la voluntad de Dios para mi vida, ¿cómo sé cuál es el propósito? Necesitamos responder una pregunta más básica. ¿Por qué existimos? Y no podemos responder esa pregunta empezando por nosotros mismos, sin terminar una vida de egoísmo, dañando a otros, dañándonos a nosotros mismos. Así que ¿por dónde empezar? Pues por nosotros no. Pero entonces, ¿dónde sí empezar?
Empezar por Dios. Es la única manera de comenzar una vida que tiene propósito. Es empezar con Dios. Ahora, ¿quién es Dios? ¿Cómo se describe a Dios en la Biblia? ¿Por qué empezar por Él? El otro día, un chico me estaba presumiendo sus habilidades en los videojuegos, ¿no? Y yo le decía, ok, invítame a tu casa, ¿no? Invita a este viejo a jugar a tu casa, ¿no? Porque yo jugaba ese videojuego, King of Fighters, Street Fighter, yo jugaba antes de que tú estuvieras en los planes de Dios. Ni siquiera Dios había pensado en ti, yo ya estaba jugando. No, no es cierto. Pero ¿por qué empezar por Dios? Pues porque Dios está antes de cualquiera de nosotros. Dios está antes de que exista el mundo. Dios está antes de que exista el espacio, me explico, el tiempo, cualquier cosa. ¿Por qué empezar por Dios? Porque Él es antes de todas las cosas. Déjame leerte cómo se describe a Dios en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia describe a Dios como el creador de todas las cosas. En Juan 1 dice, Dios creó todas las cosas por medio de Jesús y nada fue creado sin Él. Esto es Juan 1:3, en una versión sencilla. No solamente Dios creó absolutamente todas las cosas, todo lo que existe arriba, en los cielos, abajo en la tierra. Si vamos a un microcosmos, a lo más pequeñito que te puedas imaginar, hasta lo más grande, el macrocosmos. Tuve el privilegio de ir a un museo científico y donde tenían un planetario. Y era impresionante porque el ideal de este planetario, te acostaban y lo que hacían era ir desde la cosita más chiquita en el universo hacia lo más lejos, lo más lejos, lo más lejos, lo más lejos, lo más lejos. Y es impresionante pensar que somos una galaxia dentro de millones de millones de millones de millones de millones de galaxias. Y si fuéramos más atrás, lo que existe en teoría es una telaraña de cientos de miles de miles de miles de miles de sistemas que contienen cientos de millones de millones de millones de millones de millones de millones de galaxias. Y sin embargo, hay orden y propósito en nuestro sistema solar. Hay lo que llaman los científicos el principio antrópico, donde nuestra Tierra tiene la medida de gravedad, la distancia en relación al Sol, la cantidad de agua, la cantidad de sal en el agua, detalles tan pequeños, calculados, que hablan de una Tierra que tiene la posibilidad de que dé vida dentro de todas estas galaxias. Entonces, Dios, un creador que no solamente hizo todas las cosas, sino, ¿sabes?, sustenta la creación. Tiene cuidado de su creación. Actúa en la creación. Por ejemplo, hay otro pasaje en la Biblia, en Hebreos, capítulo 1, verso número 2 y 3, en una versión sencilla, dice, el Hijo, hablando de Jesús, irradia la gloria de Dios, expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Entonces, el mundo no es como un reloj que funciona mecánicamente. El mundo es más bien como el lugar donde Dios gobierna. Y las leyes de la naturaleza son como los emisarios de Dios, donde Dios tiene cuidado de cada cosa y de cada aspecto en el mundo. ¿Has tratado de cuidar a un pez alguna vez? Me salió un verso sin esfuerzo. Pero ¿algunos de ustedes gustan de la acuariofilia? ¿Alguien le gusta? ¿No? ¿Nadie? A ver si sí jala mi ejemplo de todas maneras. Pero, bueno, más bien, ¿cuántos peces se te han muerto en la vida? ¿2 peces? ¿Alguien que levante la mano? ¿5 peces? ¿10 peces? Ok. Cuidado, ¿los echaste en el baño? Porque regularmente terminan en algún depósito radioactivo, se convierten en mutantes y regresarán para devorarte algún día. Entonces, no hagas eso con tus peces. Pero a todos se nos mueren los peces, ¿verdad? Bueno, hay una razón por la que se mueren. Regularmente, ¿qué haces?
compras el pez, ¿no? Y bueno, si no eres la niñita de Nemo y no los agitas así, y vas a tu casa, ¿no? ¿Y qué haces? Pones agua limpia porque dices, necesita agua limpia, lo voy a cuidar, ¿no? Y echas al pez, ¿no? Y luego empieza a nadar de una manera extraña y dices, mira qué lindo se siente en casa, ¿no? Cuando en realidad le están saliendo cálculos en los riñones, el pobrecito está suplicando que lo asesines porque no puede más con su vida y después amanece volteado, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos pasó eso? ¿Sabes por qué? Porque el agua, como muchas cosas en la naturaleza, tiene un orden, un ciclo. El agua tiene un ciclo de maduración donde cuando tú metes al pez, comienza a crecer unas sustancias que son mortales para nosotros y para los peces. Pero con el tiempo esa agua se estabiliza a través de bacterias y comienza un ciclo de maduración donde en el agua hay todo un ecosistema y el pez es parte de ese sistema. ¿Okay? Entonces todo tiene un orden y Dios creó ese orden en el que la vida es posible y se sustenta. Y Dios actúa por medio de, incluso, mira, en una pecera, lo que puedes aprender. ¿Okay? Entonces Dios tiene cuidado de cada aspecto. ¿Cómo más se presenta Dios? No solo como un creador y como alguien que sustenta todas las cosas, sino esto es increíble, como alguien que se ha dado a conocer, que tiene el deseo de que tú lo conozcas. Déjame leerte otro pasaje en una versión sencilla, también ahí en Hebreos, pero el versículo 1. Dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Se refiere al Antiguo Testamento y las maneras en las que Dios se reveló a los creyentes, como cuando el Mar Rojo se abrió o José en Egipto alimentando al pueblo de Egipto. Todas estas historias. Dice, pero ahora en estos últimos días Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, por medio de Jesús. Dios se dio a conocer, pero nunca de una manera tan clara como cuando Dios se convirtió en una persona. Se hizo carne y se dio a conocer por medio de Jesús. Entonces Dios es el creador de todas las cosas y Dios sustenta el universo, funciona. Tú, yo y hasta nuestros teléfonos sirven porque hay un Dios que creó este mundo con un orden y un propósito. Y aparte lo sustenta. Y no solo eso, se ha dado a conocer. Quiere que lo conozcas. Así que a la pregunta, ¿por qué existo? No hay respuesta, verdadera respuesta, si no comienzo con esto. Con un Dios bueno, creador y que se ha dado a conocer. Y que, ¿sabes qué? No solamente es creador, sustenta todas las cosas y aparte se da a conocer, sino que Él es bueno. Él es bueno. ¿Has leído las Crónicas de Narnia alguna vez? Necesitas leer las Crónicas de Narnia alguna vez. Hay una historia en estas Crónicas de Narnia. Las Crónicas de Narnia son una alegoría de la Biblia. Y el personaje principal de esa historia es Aslan, el león, que es una representación de Jesús. Así que en nuestros libros, en el libro de La Bruja, León y el Ropero, los chicos de la historia entran al mundo de Narnia y están por conocer a Aslan, el león. Así que van acompañados de el señor y la señora castores. Y están estos animales nerviosos de ir a conocer a Aslan. Pero estos niños no tienen ni idea de quién es Aslan. Así que una de las chicas pregunta, entonces, ¿este Aslan es una persona? ¿No? Y el castor dice, querida, una persona ¿no sabes quién es? Es el rey de la selva. Es el hijo del emperador más allá de los mares. Es el león, Aslan. Y entonces la niña responde, no es una persona, es un león entonces. Entonces, ¿no es seguro acercarse a él? Y el castor le dice, ¿seguro? No, Aslan, ¿cómo va a ser seguro, Aslan? No hay hombre que se acerque a él sin que le tiemblen las rodillas. O es muy valiente o es muy tonto. Y entonces la niña dice, pero entonces no es seguro. ¿No has oído nada de lo que te he dicho? No es seguro, pero Él es bueno. Imagínate acercarte al Dios que con su voz puede crear universos.
No, ¿qué va a ser seguro? Imagínate, es como una persona diciendo, hay un incendio, ¿será seguro acercarme? No, no es seguro acercarte, te puede consumir. Pero a diferencia de un incendio, este Dios es bueno y nos ama y se quiere dar a conocer y sustenta este mundo. Así que Él es el único digno de reverencia, obediencia, juzgará el mal y vindica a los débiles. Pero este león, paradójicamente, también en la Biblia es un cordero. ¿Recuerdas este pasaje en Apocalipsis donde el apóstol Juan se le enseña un libro que tiene muchos sellos? Nadie lo puede abrir. El único que puede abrirlo es el león. Pero cuando voltea, lo único que ve es un corderito con literal señas en su cuerpo de ser recién sacrificado, manchado de sangre. Es un cordero. Así que este mismo Dios, creador de todas las cosas, también es este cordero que se hizo hombre y fue a la cruz para llevar nuestro pecado. Murió en nuestro lugar porque nos amó. Se entregó por nosotros para que podamos relacionarnos con Él. Ahora yo sé que quizás muchos de ustedes conocen estas cosas y quizás muchos de ustedes las han oído durante años. Pero ¿te has puesto a considerar lo bello que es saber esto esta mañana? Que tienes un creador que te ama, que murió por ti. Te ruego que escuches lo que voy a leer, un pasaje de la Biblia con oídos frescos. ¿Okay? Es un pasaje en una carta que escribió Pablo, Efesios, y describe todo lo que Dios ha hecho por nosotros. En el capítulo 1 dice esto, por favor, presta atención. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. ¿Lo notaste? Antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió para que fuéramos suyos y de antemano decidió que fuéramos miembros de su familia. Y no solo eso, dice el pasaje, Dios es tan rico en gracia y bondad que ha comprado nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados, perdonó las cosas malas que hemos hecho y pensado. O sea, este capítulo está describiendo cuánto nos ama Dios. Considera esta mañana una vez más cuánto te ama. A esto es lo que podemos llamar el amor soberano de Dios. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios no es tan lejano a ti y a mí. Que no nos hizo. Hay un cuento que escribió, es un cuento que representa una filosofía nihilista, ¿no? Si no conoces el nihilismo, es básicamente la pérdida del valor y el significado de todas las cosas, ¿no? Y es una parodia, parece una parodia de la Biblia, pero es una parodia del nihilismo realmente. Y describe a un hombre que es creado de lodo y se despierta. Y entonces le pregunta al creador, oye, ¿tiene algún sentido todo esto? Y el creador le dice, no lo sé, pregúntatelo tú mismo. Y parece una parodia de Génesis, pero realmente es una parodia del nihilismo, una parodia de pensar que uno existe en este mundo y uno mismo tiene la respuesta de por qué existe. En mí está la respuesta, en mi autorrealización. Y es absurdo. Si Dios no está ahí, todo está en silencio. Pero si Dios nos hizo, Él no está ajeno a ti y a mí. Te hizo y te hizo con propósito, como todas las cosas que hizo. Y te ama y no está lejano.
Eso es lo que significa amor soberano. Lo podemos englobar en una palabra: providencia. ¿Sabes qué es esto de providencia? Que Dios está a cargo de su creación, que se preocupa por cada detalle, que está en los detalles, que está involucrado en su creación, que no está ajeno, que Dios es soberano y que sus propósitos para este mundo son buenos. Acompáñame a un pasaje. Mira el Salmo 139. Mira lo que dice. Es un pasaje que describe esta relación que David tiene con Dios. Pero este pasaje, presta mucha atención, probablemente lo has leído, hasta te lo has memorizado, si no es que lo has cantado. Pero otra vez, oídos frescos. Mientras lo lees, escucha. ¿Qué significa saber que hay un Dios que no solo creó todas las cosas, sino que se interesa en ti y te ama? Mira, oh Jehová, que es un nombre muy personal, un nombre con el que Dios se reveló a Israel. Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí, ¿qué pusiste? Tu mano. ¿Qué está describiendo David? Un Dios que tiene tanta atención y detalle para tantas cosas en el mundo. Tanto cuidado. Tengo un hijo de 6 años y está en la etapa donde todo acerca de los animales le interesa, ¿no? Pues papá, ¿sabes cuántos dientes tiene un cocodrilo? ¿No? ¿Y sabes cuántos tiene un tiburón? ¿No? Y de pronto uno pierde esta capacidad que los niños tienen para observar estos pequeños detalles, los colores que hay en las plantas o en los animales. Es un Dios que tiene tal cuidado. Pero que David puede decir: hasta tú conoces cómo pienso. Tú sabes quién soy. Sabes mis gustos, ¿sabes? ¿Sabes eso? Dios conoce tus gustos. Déjame usar una palabra que no me agrada porque proviene de este lenguaje mecánico de la ilustración, pero lo voy a usar de todas maneras. Dios sabe cómo te cableó. ¿Me explican? Dios sabe cómo te hizo. Conoce quién eres. Conoce tus anhelos, tus esperanzas, tus frustraciones, tus pensamientos, tus luchas. Conoce lo que probablemente a veces ni tus papás saben de ti. Y es más, conoce lo que a veces ni tú mismo sabes de ti. Ha examinado tu caminar. Y su mano está sobre ti. Dice el verso 6. Tal conocimiento es demasiado. Demasiado. Es demasiado maravilloso y alto. No lo puedo comprender. Que conoce quién eres. Y entonces continúa diciendo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Chécate esto. Si me voy a lo más alto, al cielo, ¿okay? Más alto de donde las aves pueden estar, tú ya estás ahí. Y si me voy a lo más abajo, al Seol, al lugar de los muertos, tú estás ahí. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiaría tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de ti. Imagínate, para Dios, las tinieblas, para Él es como de día. Dice ahí: aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios tiene un conocimiento de todas las cosas, pero sabe quién eres, te conoce bien.
Y no solo eso, mira el 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Así que Dios no solamente sabe quién eres, Dios te hizo. Conoce tu carácter, conoce quién eres. Esto es providencia. Eso es amor soberano. Esto responde a la pregunta, ¿por qué existo? Porque hay un Dios sabio, bueno, creador de todas las cosas, que es soberano sobre todas las cosas y que nos hizo con un propósito especial, pero aparte conoce a cada uno de nosotros y nos hizo de forma especial y nos ama y quiere que le conozcas y se ha dado a conocer a través de la Biblia y a través de Jesús. Quiere que le conozcas. Esta es la mano invisible de Dios. ¿Ubicas a Winston Churchill? ¿Sí? A lo mejor de alguna clase de historia. Algunos de nosotros en clase de historia sentimos que caíamos en una especie de vacío cuántico hacia otras realidades fragmentadas y reprobamos y nos fuimos extraordinario. A otros les gusta la historia. Pero déjame contarte esto de Winston Churchill, que prácticamente gracias a él los nazis no hicieron pedazos a Inglaterra. Y que él era cristiano aparte. Winston Churchill no sabía que iba a ser uno de los grandes héroes, pero él fue capturado y a los 24 años estaba en una prisión y logró escapar como prisionero de guerra. Y lo único que tenía era unas barras de chocolate, no tenía mapa, no tenía brújula y tenía que atravesar todo un territorio enemigo. Así que caminó una gran distancia y desesperado, harto, cansado, después de orar, lo único que hizo fue tocar la puerta de una casa. Alguien salió con una pistola y se la puso en la cabeza. ¿Qué quieres? Y lo único que él hizo fue responder en inglés, ¿no? Ayuda. Lo metieron a la casa y le dijeron, gracias a Dios que estás aquí. Esta es la única casa con ingleses. En todo lo que tú conoces, te hubieran matado. ¿Qué fue eso? Providencia, ¿verdad? Dios tuvo cuidado de él. Dios tenía un plan para su vida. Y aunque vivía una situación difícil, Dios usó eso en su vida. Dios lo formó de tal manera y cuidó de él de tal manera. Así que hay otro pasaje que habla de este cuidado y de este amor de Dios por nosotros. Claro que sí. Y es el último pasaje que veremos hoy. Romanos capítulo 8. Pablo escribe esta convicción de aquellos que han confiado en Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28. Es un pasaje que solemos memorizar, citar, pero a veces no recordamos. Dice Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que aman a Dios, todas las cosas en su vida les ayudan a bien. Pero este versículo que leí está dentro de un contexto. Entonces, si leemos un poquito atrás, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que está diciendo este pasaje. Y
lo que está Pablo diciendo es que Dios es el que cuida de nosotros e intercede por nosotros. Y aunque vivimos en un mundo donde hay dificultades, un mundo donde existe el sufrimiento, Dios nos ama y nos ha hecho sus hijos. Y entonces, mira lo que dice el versículo número 25, dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos si Dios es por nosotros? ¿Qué dice? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué cosa hará? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Providencia, amor soberano. Pablo dice: mi vida está en las manos de Dios y todas las cosas que suceden en mi vida tienen un propósito en el que Dios quiere darse a conocer a mi vida. Estoy seguro en sus manos y ninguna circunstancia difícil me puede separar del amor de Dios. Hay un propósito en mi vida: conocerle y confiar en Él. Así que a la pregunta, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Necesitamos ir a una pregunta más básica: ¿por qué existes? Respuesta: porque hay un Dios que creó todas las cosas, que te ama, que te creó con un propósito: el que lo conozcas, que conozcas a Dios, que conozcas sus buenos propósitos para tu vida. Dice un credo cristiano: ¿cuál es el propósito último de Dios? Glorificarle y disfrutar de Él para siempre. Te ama. Así que conocer la voluntad de Dios no se trata simplemente de un sí, no, por aquí, por acá. Es más bien responder a una pregunta mucho más esencial: ¿quién eres? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Si comienzas por ti mismo y tú mismo defines quién eres, solo vivirás una vida donde dañarás a otros y te dañarás a ti mismo. A la larga puede funcionar, pero luego vendrá la factura. Pero comienzas con Dios y comienzas reconociendo que Él te ama y que Él es bueno. ¿Significa que vivirás una vida sin problemas? ¿Todo saldrá bien? No. Dice: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero eso no significa que todas las cosas saldrán bien, sino que al final todas las cosas ayudan a bien. Vivimos en un mundo roto, en un mundo donde a veces nuestras aspiraciones se rompen, a veces nuestros sueños
se hacen pedazos. Las cosas nos salen al revés. Planeamos algo y nos sale al revés. Donde a veces hay enfermedad, donde a veces hay dolor. Pero si confías en Dios y que Él es bueno y que Él te creó y que tiene un buen propósito para tu vida, aún esas circunstancias difíciles, Dios las va a usar para tu bien. Entonces, para conocer la voluntad de Dios tienes que empezar por una cosa más básica. ¿Quién es Él? ¿Y quién eres tú? ¿Por qué no tomamos un momento para orar? Y después de esto, me encantaría que hicieras algo. Que si hicieras un grupo de 2 personas más, si eran 3, fue un grupo de 3, y de lo que hoy escuchaste, de los versículos que leímos, una cosa que pidas que oren por ti, alrededor de este tema. ¿Vale? ¿Oramos? Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias porque nos amas. Y gracias porque tú quieres, primero que nada, Señor, que sepamos que tú eres nuestro Creador y que te has dado a conocer por medio de Jesús. Y que tú nos amas, Señor, y que quieres tener una relación con nosotros. Señor, muchos chicos quizás aquí vienen lastimados, Señor, de que no les ha funcionado sus anhelos, Señor, y que hoy puedan encontrar en ti consuelo y esperanza de que tú puedes redimir su dolor. Quizás algunos están en sus familias viviendo un caos, Señor, y se preguntan cuál es tu voluntad. Que hoy sepan que aún en medio de eso, tú eres bueno, Señor. Quizás algunos chicos aquí han vivido de manera egoísta. Señor, permíteles hoy comenzar preguntándose, ¿quién eres tú? Quizás algunos aquí, Señor, simplemente están recordando cuánto les amas. Gracias por ser tan bueno. Amén.